Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Entra en circulación Palabra Plena. Palabra Plena. Presentan Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Buenas noches. Palabra Plena. En el compromiso de hacer que en este espacio la palabra tenga su lugar para que podamos saber cómo vive, cómo siente, cómo ama, cómo sufre el otro. Porque la ocupación de la corporación es atender a las comunidades que están vulneradas, más allá de la sola condición de vulnerabilidad que tienen. Hay comunidades que están vulneradas, viven, tienen un sufrimiento que no han podido nombrar, que no han podido decir. Entonces aquí tenemos la oportunidad de conversar sobre eso con quienes se han echado al hombro el encargo, la misión, la pasión para darle lugar a ese que ha sido anulado, que ha sido discriminado, estigmatizado. Hoy estamos con dos integrantes de un movimiento muy importante que ya tuvo la palabra aquí en este programa de Palabra Plena. Se llama Masculinidades. Estamos viendo cómo le encontramos una salida a esta insignia que tiene el programa Palabra Plena, la pregunta por el hombre. Buenas noches, Natalio, buenas noches, placer mucho saludarlos. Me alegra que estén en el programa Palabra Plena y hablando de este tema de las masculinidades. ¿Por qué masculinidades? Natalio. Buenas noches. ¿Por qué masculinidades? Masculinidades es un poco las maneras de ser, de comportarnos, de actuar, de interrelacionarnos, los hombres, esas características y los roles que nos obliga muchas veces la sociedad, esas masculinidades que nosotros expresamos, que nosotros tenemos, la gran mayoría de estas características tienen una connotación agresiva, una connotación violenta, una connotación de control, de autoridad, del ejercicio del poder, y que nos hace daño a nosotros y les hace daño a las personas con las cuales nos relacionamos, a nuestras compañeras, a nuestros hijos e hijas. Yo había oído decir siempre, o alguien expresa que el otro es el infierno, que el malestar que produce o que sentimos proviene del otro. ¿Lo han considerado ustedes así en el campo de las masculinidades? ¿Ven al hombre como el infierno, por ejemplo, de una mujer? ¿Sí? Pues yo creo que más allá de que el hombre o la mujer intrínsecamente sean el infierno del otro o de la otra, más allá de eso, lo que nosotros hemos venido trabajando, ¿cierto? Es un ejercicio que permite mostrar también, y eso haciendo uso de estudios que ya existen, que ese infierno, ¿cierto?, no es natural. No es natural. Que eso se construye socialmente, es decir, que los seres humanos nos podemos convertir en el infierno del otro porque la cultura y la sociedad lo ha construido de esa forma. Y eso uno lo puede identificar a partir de, como le decía, de estudios que se habían realizado, porque hasta hace un tiempo se asumía que los hombres o las mujeres se comportaban socialmente porque genéticamente éramos así. Entonces los hombres son violentos por naturaleza, los hombres son promiscuos por naturaleza, pero no es cierto.
y eso lo demuestran los estudios que muestran cómo los hombres somos diferentes, dependiendo de la cultura, las épocas históricas en las que nosotros nos hemos encontrado, igual las mujeres. No es cierto, o sea, todo lo que se construye social y culturalmente se puede deconstruir, se puede transformar, y esa es la apuesta. Yo estaba inquieto con ustedes sobre la forma o el camino por donde se llega a esta representación masculinidades, ¿no? Y entonces uno piensa que es una decisión de hombres, les decía, ¿no? Que yo lo pensaba así, bueno, esto de cambiar o de no ser esto es un tema que proviene del hombre, y ustedes me hacían notar que esto curiosamente es provocado por la mujer. Si es así, lo estoy entendiendo bien, es decir, masculinidades surge como una respuesta a una interrogación que la mujer hace, que esto no es un tema de los hombres vamos a decidir cambiar y todas esas cosas para donarle a la mujer un bienestar, para hacerla bien, no, sino que es ella la que promueve este hecho. ¿Es verdad eso? Pues efectivamente, son las mujeres feministas, las académicas feministas, quienes son las primeras en tocar el tema, en tocar el término en todo caso. Porque uno diría, son los hombres que deciden. Claro, ¿qué sucede? En esta lucha que han tenido las mujeres por acabar con las inequidades de género, por acabar con las violencias contra las mujeres, no solamente habría que asumir o que mirar la posición inequitativa, la posición jerárquica que tienen ellas para con los hombres, ¿cierto? Sino porque el hombre ejerce esa violencia, porque el hombre es así, porque el hombre, como decía Gustavo hace un momento, se construye de esa manera. Y esa construcción del hombre es clave e importante para acabar con esos ciclos de violencia e inequidades. Es entonces que empieza el estudio del tema de las masculinidades, ¿sí? Que se define el término, las masculinidades, para identificar esa forma de la cual nos construimos los hombres, esas formas violentas, agresivas, esas formas, le decía hace un momento, cómo ejercemos nosotros autoridad, no solo frente a las mujeres, también frente a los hombres. Si usted se da cuenta, nosotros siempre queremos ser el número uno, siempre queremos ganar por sobre todas las cosas. Y esa es una característica de nuestra masculinidad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros luego? ¿Qué hacen muchos hombres luego? Hombres académicos también, hombres militantes, hombres del común. ¿Qué hacemos nosotros? Pues caemos en cuenta de esto, que nosotros podemos cambiar, que nosotros podemos deconstruirnos, que nosotros podemos desaprender las violencias. ¿Cómo? Transformando nuestras masculinidades. Entonces, hay muchos hombres en el mundo, como ahora en Colombia, como en Cali, que tenemos un espacio que se llama el Círculo de Hombres de Cali, donde nos reunimos los hombres precisamente para eso, para tratar de desaprender las violencias, para buscar deconstruir esa manera como se construyeron nuestras masculinidades. Yo creo que ahorita oyéndolo, Natalio, esa concepción que usted nos expresa aquí tiene mucho sitio, tiene mucho lugar en lo que está viviendo el país colombiano en este momento. Es decir, encontrar una solución por la vía de la reflexión que hacen masculinidades para el tema del conflicto. Porque uno ve que el tema del conflicto del país está señalado es por dos modos de gozar, ¿no? Unos que les gusta gozar destruyendo, matando, eliminando, anulando al otro, y otros que quieren una propuesta distinta. Me parece que es en este momento muy importante, muy oportuno, el florecimiento de esa concepción masculinidad, no solo como concepción, sino como acción, porque entiendo, ustedes ejercen una intervención, decía Gustavo, en varios sitios, ¿no? ¿Cómo están más o menos los espacios donde actúan? A ver, nosotros, pues, como el nombre lo dice, Círculo, lo que estamos haciendo es moviéndonos en la ciudad, recorriéndonos la ciudad. El nombre tiene mucho que ver en eso. Primero, la idea es darle la palabra a todos los que participemos, o sea, que se construyan relaciones de horizontalidad, donde haya un ejercicio de reconocimiento de cada uno de los hombres que participan. Y segundo, es que también nos reconozcamos en el territorio, en la ciudad, porque somos hombres que vivimos en diferentes lugares,
ahí hay hombres que viven en el sur de la ciudad, en el distrito, en zona de ladera, en el norte, es decir, y adicionalmente tenemos diferentes ocupaciones, orígenes, entonces por eso nos recorremos la ciudad, o sea, un día estamos reunidos en el centro, otro día nos vamos para el distrito, después nos vamos para la ladera, en fin. Viendo, esa es aprendiendo, digamos, un qué hacer, es decir, qué se puede hacer con esto, oyéndose y acogiendo las propuestas. El ejercicio está orientado básicamente a que nosotros podamos reconocer, lo que decía Natalio, es ese proceso de construcción de nuestra masculinidad, es decir, que nosotros nos podamos mirar a nosotros mismos y también a través de la voz del otro, ¿cierto? ¿Qué relación, digamos, o cuál sería el camino? ¿Qué los orienta? ¿La concepción de género? Es decir, ¿les ayuda la idea de género a resolver este tipo de concepción de masculinidad cuando estamos pensando en género? Pues sí, el estudio de las masculinidades es parte del... ¿Es problema de género? Es un problema de género, totalmente, claro que sí. Bueno, para complementar un poco lo que dice Gustavo acerca de qué nos convoca y cómo nos reunimos, en estos espacios donde confluimos hombres diversos, de diversidades sexuales y de género también, porque las masculinidades no solamente son propias del hombre heterosexual, ¿sí? Cada quien construye sus masculinidades de una manera u otra. Entonces, al ser un espacio amplio y diverso, pues tenemos que alejarnos lo más que podamos de esas masculinidades hegemónicas. ¿Y qué es la masculinidad hegemónica? Pues es la masculinidad heteronormativa, la masculinidad de los machos, de los hombres. Es muy importante, digamos, que nos detengamos un poquito en esto, porque allí hay una dificultad muy grande, que yo pienso la está viviendo, yo creo que en una moralina, no solamente el país colombiano, la sociedad colombiana, sino a nivel general, ¿no? Hay una concepción moralista muy equivocada, pienso yo, en torno al tema de la sexualidad, que apenas ahora, porque las cosas se vienen dando históricamente, va teniendo el lugar que debe tener. Tú dices algo muy interesante, que este tema de la masculinidad no está encasillado en la heterosexualidad, sino en la producción de un sujeto que tiene un modo, que tiene una elección sobre su condición sexuada y que se presenta delante de los otros en estos recorridos, en este encontrarse unos con otros, y dice cómo goza, ¿no? Cómo está puesto delante del otro, ¿qué le ofrece? Entiendo yo que las cosas así van abriéndole a uno como un espacio más aireado para entender de verdad que este problema no es como se dice, inclusive en algunas instituciones, aquí en el país colombiano pasa eso, que hay instituciones muy importantes que tienen una idea muy atravesada de lo que es el pleno desarrollo del ser social, del ser humano. Entonces aparece ya en lo que ustedes plantean como masculinidad una conceptualización muy abarcante, muy amplia, muy democrática, diría yo, que le debe señalar a la política un quehacer muy importante. Esos son los verdaderos procesos de democratización. Lo otro es exclusión, ¿no? Lo otro es un problema de estigmatización que nos ha tenido en una mojigatería impresionante, dañina, que produce malestar. Es como me hacen pensar ahora, y lo digo aquí en el programa, ¿no? Sí, es precisamente ese problema de segregación el que buscamos también trabajar en el grupo. Es decir, cómo el hombre que no encaja en este modelo de masculinidad hegemónica, por ejemplo, un hombre tierno, un niño sensible, un hombre que llora, un hombre que no les gustan los deportes, ¿cómo se siente ese hombre frente a lo que le significa la cultura y la sociedad, que los quieren obligar a que para ser exitoso tiene que ser deportista, alto, rubio, musculoso, tiene que ser exitoso con las mujeres, no tiene que llorar, tiene que ser fuerte, audaz, valiente? ¿Cómo se sienten entonces esos hombres, esas personas, esos seres humanos que quieren construir su masculinidad así, sensible, tierna? No pueden. Irrumpe ese ser que ustedes se encuentran, al que le dan lugar, irrumpe en un ambiente, en un lugar en donde puede ser
eso que él desea, ¿no? Ahora, cuando volvamos de unos anuncios de la corporación, continuamos desarrollando este tema. ¿Cómo están ustedes? Pues ya habíamos visto un poco distribuidos geográficamente, pero la población que están atendiendo, que nos cuenten más sobre esto. A ustedes estamos con Natalio y Gustavo de un proyecto, una organización, una institución, una pasión, lo que ustedes quieran pensar, pero es la interrogación sobre el tema de las masculinidades, el tema de la pregunta por el hombre. Y nos estaba diciendo Natalio al final de este segmento, que hay una inquietud bien interesante. ¿Cómo se interroga este sujeto que llega, que es hombre, en torno a la propuesta de si puede ser tierno, si puede ser amoroso, si puede cuidar, si puede acoger, si puede llorar? Porque ese que llega de un lugar donde se ha hecho llorar, macho, muy valeroso, muy agresivo, dicen ellos, y aquí hay un lugar que le ofrece otra condición. Ya regresamos, acompáñenos en esta reflexión. Los centros de escucha son una propuesta de trabajo comunitario que ayudan al desarrollo y a la capacidad de respuesta de las comunidades. Estrategia de trabajo que busca prevenir y mitigar el impacto del consumo de sustancias psicoactivas y de las problemáticas asociadas. Corporación Viviendo opera en Cali 3 de estos centros de escucha ubicados en los barrios Potrero Grande, El Retiro y Sultana. Para más información, comuníquese al teléfono 372-1122. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. El desafío del negocio La Inclusión es un proyecto de generación de ingresos comunitarios, los cuales se desarrollan a partir de la potencialización económica y social. Promueve la creación de negocios inclusivos, los cuales permiten generar ingresos a partir de iniciativas económicas y ambientalmente sustentables y social y culturalmente inclusivas, para elaborar alternativas en pro de mejorar la calidad de vida de quienes hacen parte de él. El proyecto Desafío es operado por la Corporación Viviendo en el barrio Potrero Grande. Para más información, comuníquese al teléfono 372-1122. Palabra Plena, dialogando con Natalio y con Gustavo sobre este tema de las masculinidades, tratando de encontrar una aproximación más al tema de la pregunta por el hombre. Y aparece que en la concepción del nuevo hombre, de las nuevas masculinidades, hay una que le da una salida, o mejor, una entrada a lo que puede ser la verdadera política. Me estaban hablando de una consigna que ellos tienen, que desarrollan en sus círculos, es ellas nos hacen falta. ¿Qué pasa con esa idea, Gustavo? ¿Por qué podría ser esa como la revelación de lo que puede ser una política verdadera, como cuidado del otro, ¿no? Sí, la campaña es una campaña a la que nosotros como círculo nos vinculamos, pero ahí hay
serie de grupos de mujeres, de colectivos de mujeres que ya vienen trabajando en el tema, ¿cierto? Temas relacionados con prevención de las violencias de género, con las denuncias frente a esta epidemia que se ha vuelto los feminicidios o los asesinatos de mujeres por ser mujeres. Nosotros nos vinculamos y junto con ellas nos pensamos en esa campaña de Ellas nos hacen falta, con el fin de remembrar, de traer aquí al presente, de recuperar la historia y la memoria de esas mujeres que han sido víctimas de feminicidios, que muchas veces son olvidadas o son víctimas ellas y sus familias de impunidad, de un sistema que no ha podido implementar o desarrollar procesos que reparen y que generen una justicia real ante pues, la situación de vulneración de derechos de las mujeres, incluyendo en este caso por los asesinatos o feminicidios. Entonces digamos que es una respuesta a eso en la que nosotros nos vinculamos, pero asimismo nosotros venimos desarrollando otra serie de acciones en la ciudad, acciones que buscan justamente promover el cuidado, promover la construcción de otras masculinidades, construir relaciones de paz, relaciones de no violencia, de mayor equidad entre hombres y mujeres. En ese contexto hacemos parte también de un proyecto que se está desarrollando aquí en el departamento del Valle, es a nivel nacional en convenio con el ICBF y una organización que se llama Seda Vida, en la que participa también la Corporación Viviendo aquí en Cali. Yo quisiera mencionar algo, Viviendo hace parte del círculo, ha sido integrante del círculo. Raúl Félix, director de la institución, ha venido participando, o sea, se encuentra muchas veces con nosotros en diferentes espacios, es uno de los fundadores del círculo también aquí, y gracias a eso hemos podido nosotros participar en este proyecto a partir de la experiencia que ya tenemos aquí. En este proyecto se busca básicamente generar espacios protectores en las familias en 3 municipios, Pradera, Palmira y Jamundí, con familias que hacen parte del programa de viviendas gratuitas. Se busca que se generen condiciones de no violencia, de protección, de cuidado y autocuidado, en las que los hombres participen activamente. De ahí la importancia de trabajar este asunto de las masculinidades con los hombres, porque sirve también para generar condiciones de bienestar, de resolución pacífica de conflictos, de transformación, tanto las familias como su entorno comunitario directo, y esa es como la apuesta que nosotros tenemos también en el marco pues, de lo que nos estamos pensando como Círculo de Hombres. En materia de políticas públicas, ¿qué otras instituciones, pensaría yo, qué instituciones faltan allí para intervenir, para aportar, a acoger este tipo de intervenciones, este tipo de práctica? Está bienestar familiar. Sí, ¿qué falta allí? Sí, yo creo que ahí deberían estar todas las instituciones del Estado. Todas. Yo pienso en el municipio, en la gobernación, con las secretarías justamente que apuntan a este tipo de procesos de desarrollo social, de convivencia. Creo que es clave que el Estado en su conjunto se involucre en procesos de este tipo, que más allá de un proyecto se pueda implementar un programa permanente de reeducación de los hombres, de trabajo con los hombres en las instituciones educativas, en las familias, en las comunidades, porque yo pienso a propósito del tema del conflicto en Colombia, que ese sería un aporte grandísimo para la prevención de las violencias, que muchas de ellas tienen raíces estructurales, que están relacionadas con el tema de exclusión social, de exclusión económica histórica que ha habido en este país, pero también están relacionadas con la dinámica de la guerra, ¿cierto? Que tiene la guerra, que está muy ligada también a esa idea de que el hombre es guerrero por naturaleza y que el hombre es dominante, ¿cierto? Y un ejercicio violento, autoritario, arbitrario en los contextos donde viven. Entonces yo creo que si eso se trabaja en todos estos escenarios de socialización, desde la infancia, la adolescencia, la juventud y desde luego la adultez, seguramente podríamos cambiar mucho de esta realidad. Porque se trata fundamentalmente, es decir, de pensar un posconflicto, como dicen, en donde no es un tema de una solución
sino la construcción de lugares para que este sujeto que se produce a través del ejercicio masculinidades tenga el lugar y se pruebe allí como hombre conviviente, como sujeto que cuida, como sujeto que es capaz de amar. Porque es que se dice, siguiéndote, Gustavo, el guerrero no puede amar, ¿no? Entonces, y así se distingue. Si ama, no puede ser guerrero. Pero ver que sí, que aquí hay una situación en donde este ejercicio, esta intervención, produces un sujeto, digamos así, para la paz, para la convivencia, abierto al otro y que reconoce al otro, ¿no? Natalio. Sí, creo que no hay un ejercicio más macho que la guerra. Y precisamente si queremos salir de esta carga tan pesada de más de 50 años de guerra en el país, es que tenemos que pensarnos otras maneras de ser hombres. Ahora, y estos hombres que vienen de la guerra, no solamente para reintegrarse o reinsertarse a la vida civil y al ejercicio político de sus derechos, es también importante poder, ojalá, desaprender esas violencias con las cuales han vivido y que ha formado parte de su historia de vida. Y es una apuesta, tal como lo dijo Gustavo hace un momento, es una apuesta de país, una apuesta de Estado, es una apuesta institucional, es una apuesta de la alcaldía, debería efectivamente, debería ser una apuesta de la alcaldía, de la gobernación, de los ministerios, del Estado, del bienestar familiar, de todas las instituciones. Sobre todo porque son propuestas, por decirlo, probadas, es decir, no son invenciones teóricas, no son propuestas de gabinete, sino, imagínense, tú dijiste una cosa, Gustavo, muy interesante que me hizo entender el asunto. Círculos, y va circulando, es decir, hay algo que se va como entretejiendo, que se va metiendo en todos los intersticios de la vida, inclusive que puede llegar a tocar o que necesita tocar un fenómeno que en la visión particular mía me parece grave, como las mujeres están también teniendo una presencia agresiva. Hay una cosa tenaz en los medios que están ahora celebrando y mostrando la agresividad que está apareciendo en la mujer. Y entonces la muestran como, bueno, esto es una agresividad generalizada, cuando la vida, cuando el trabajo, cuando la filosofía, cuando las intervenciones de masculinidades dicen, no, aquí se produce otra cosa, ¿sí? Entonces habría que hacerles pensar a los medios también cómo ya abandonan esa posición cosmética del ser humano y lo ponen a vivir unas realidades concretas, unas realidades que dicen, bueno, nosotros estamos aquí viviendo, sufriendo, sintiendo, padeciendo, gozando de este modo. ¿Qué vamos a hacer con esto? Como señalando un qué hacer, ¿no? Yo le hice una pregunta a Natalio, la voy a trasladar. Dice, el tema del peso de la masculinidad es más fuerte en el Perú que en Colombia. Vuelvo a preguntarte eso aquí. No, creería que el ejercicio del machismo y las estructuras patriarcales, económicas, sociales, culturales y políticas son las mismas. Nos atraviesan a todos los hombres, al menos en América Latina, creería yo, que tenemos una misma historia, ¿cierto? Es una misma historia en la cual tenemos, hablaba usted hace un momento, el tema de la moral, ¿no? Entonces arrastramos 500 años que a propósito ayer se celebraron, bueno, la semana pasada, perdón, se celebraron, se celebró un año más de la invasión, el saqueo y el genocidio español, europeo, en nuestro continente. Entonces, esa es herencia que tenemos, nosotros los latinoamericanos, tenemos esa herencia judeocristiana, esa iglesia, esa moral, ¿cierto? Que hoy todavía desde la institucionalidad, desde la Procuraduría General de la Nación, nos quieren que todavía nosotros vivamos de acuerdo a esas normas, esas reglas, esos valores católicos, ¿cierto? Entonces, creería que no, que lamentablemente nuestros países tienen una historia en común
los países latinoamericanos somos bastante machistas, y los hombres latinoamericanos somos machos por excelencia. Y poner esa comprensión, ¿cierto?, de la generalización también en la diversidad. Tenemos una historia, pero también tenemos una diversidad que es la que se va construyendo a través del ejercicio, del círculo. Yo creo que el círculo es como un instrumento, es como una herramienta para ir, porque uno se circula y uno se tropieza, se encuentra con cosas inusitadas, con cosas que uno no creía que existían, y eso modifica las representaciones. Eso es fundamental. Bueno, el programa ya se acabó, pero el tema es inagotable. Lo que ha quedado aquí por decir es mucho, y apenas, como se dice, 30 segundos, Natalio, para decir lo que usted no alcanzó a decir en toda su vida. No, yo quería decir acerca de la pregunta del programa. ¿Cuál es la pregunta del programa? Pregunta por el hombre. Pregunta por el hombre. Pues habría que pensarnos si es pregunta por el hombre o pregunta por el ser humano, porque el hombre, al solo señalar al hombre, estamos excluyendo a la mujer. Y es una de las cosas tan sencillas y minúsculas que hay, pero el ejercicio del lenguaje discrimina. Entonces, ojalá pregunta por el hombre y la mujer, o pregunta por el ser humano, o pregunta, no sé, replantear eso. Y qué pena el atrevimiento. Es así, porque es una construcción. Gustavo, 30 segundos. De acuerdo con lo que acaba de decir Natalio, a propósito del lenguaje, el lenguaje es un espacio también para la construcción de la democracia, y es un espacio que se ha construido para discriminar y también para excluir, desde lo simbólico, pero se excluye también. Entonces, es sencillo, la idea es que ojalá nos estén escuchando muchos hombres y muchas mujeres, y podamos todos ir regando esa semilla de no violencia y de construcción de relaciones igualitarias y equitativas. El círculo es un espacio, pero hay muchos otros. Bienvenidos a este espacio, serán todos los hombres que quieran dar, digamos, ese paso hacia la transformación. Muchas gracias por estar en el programa, Natalio y Gustavo. A ustedes la invitación para continuar interrogando este tema tan apasionante, tan interesante, la pregunta por el hombre, que tiene necesariamente ya implicaciones muy importantes en la observación que hace Natalio y que hace Gustavo. Indudablemente tiene que ir dándose una dinámica que nos permita entender cómo nombrarnos, cómo nos nominamos, y saber qué consecuencias tiene ese nombrarnos, qué puede llegar a ser un significante tan importante como un hombre tierno. Una pregunta que puede tener una resonancia ya en nuestros hogares y que puede ser acogida por las mujeres, las madres, las esposas, las amantes, todo lo que ustedes quieran imaginar, los hijos, los vecinos, para producir una nueva subjetividad tan necesaria en este tema de la paz y la convivencia. Cuídense mucho, los esperamos el próximo martes en otra reflexión sobre filosofía de la inclusión. Gracias por estar con nosotros. Palabra Plena. Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Daylight come and me don't want go home.